Pues buenas tardes, gracias por acompañarnos en el primer encuentro del libro organizado por el Centro de Literatura acá en Mazatlán. Desde que pensamos qué hacer en torno al Día del Libro, saben, ayer fue el Día Internacional del Libro, y usualmente se hacen actividades para celebrar la existencia del libro como objeto material tanto de arte o de información. Y pues acá pensamos que podemos proponer para no solo venir a presentar libros, porque usualmente, o al menos las personas que crecimos leyendo, vamos como relacionándonos con lo que es el mundo editorial, pero para muchas personas los libros, alguien escribe, pasa algo y luego hay un libro, ¿no? Pero en ese pasa algo es todo un proceso de la cadena del libro para poder que el libro exista como un objeto y no solo como una idea. Bueno, en ese sentido invitamos a dos editores mazatlecos, o sea, Denise Franco y Roxana Chamán, para que ellos nos cuenten un poco tanto de su trabajo como editores y también pues algunos de los cuestionamientos que han encontrado en su práctica, ¿no? Para empezar, como abrir el conversatorio, pues me gustaría preguntarles a los dos ¿qué significa para ellos el hecho de acompañar un libro cuando todavía no está en su constitución material, o sea, cuando es un manuscrito, a ya llevarlo de la mano a que exista en otro formato? Entonces, no sé quién de los dos quiere iniciar y también se presentan porque soy pésima de semblanzas, así que tienen su comienzo. Soy Roxana Chamán y bueno, estamos, no sabía qué más decir, pero ya le estoy enterando con la charla. ¿Qué significa acompañar el libro desde que es un manuscrito? Bueno, me parece bien. Bueno, es un espacio creativo. Creo que es, hay una forma creativa que es la escritura, ¿no? La persona que escribe o que conceptualiza, piensa, va a desarrollar el proyecto. Pero luego hay quizá esta inserción en la parte editorial, como editora implica entrar justo en este paso de que algo se haga realidad. Entonces, muchas veces en la vida damos por sentado que las cosas son así, ¿no? Bueno, hay sillas porque hay sillas, ¿no? Alguien hizo la primera silla, ¿no? Hay pinturas porque alguien hizo o sea, todo lo que existe culturalmente hablando, ¿no? Pues a algún hermano se le ocurrió hoy y le seguimos, ¿no? Entonces, creo que por ahí permite tener esto muy presente. Si no se hace el trabajo, no existe el libro. Este es especial, ¿vale? Existirá. Y entonces es la posibilidad de intervenir en este proceso, ¿no? Y ya dependiendo del proyecto, vendrán distintas formas de colaborar con esta concepción del libro o parte del libro. Bueno, hasta ahí pues, aquí y ahorita. Hola, ¿qué tal? Soy Denise Franco, editor editorial. Y bueno, escuchando a Roxana, en mi experiencia de acompañamiento del libro desde que un autor se acerca con un servidor o con editorial y dice, oye, quiero publicar contigo, ¿no? Empieza este juego, este bamboleo entre el escritor, el artista, que dice, esta obra es mía, no me la toques ni me le cambies de un solo coma o punto, porque yo la escribo, ¿no? Y es algo que como escritor también entiendo perfectamente. De repente, cuando escribo un cuento, una novela y la lee alguien más y me dice, oye, este párrafo no se entiende, estoy rompiendo la cabeza, ¿no? Porque quiero entender cómo es que esta persona no entiende lo que yo escribí. No sé si me explico, ¿no? En ese sentido, cuando uno crea algo y tiene ese recelo alrededor de esa creación de que no tiene que ser todo. Y ser editor es precisamente eso, llegar y manosear el libro, ¿no? Vaya,
que, por ejemplo, aquí viene un ejemplo muy claro sobre este proceso. El doctor Isaí González Valadez, el escritor del libro Luz y Paraíso, él es un doctor de la UNAM. Nos conoció en internet, me habla y me dice, oye, fíjate que quiero publicar este libro, pero tengo un problema. Nadie me lo ha querido publicar en el momento de la vida. Le pregunto por qué. Me dice, es que la cuestión de la maquetación en particular es muy complejo. Quizás dije yo, no, pues mándamelo para leerlo. Y no voy a decir que fue un proceso francamente difícil de entender porque otras personas no querían publicárselo, ¿no? Y es que el doctor lo que hace es, bueno, tiene, no sé si puedes abrir esa página, es uno de los subcapítulos, perdón. En cada subcapítulo viene, bueno, pues lo que es el título, una fotografía que lo acompañe, el pie de foto y luego su texto. Y luego él tiene estas cosas que él denomina derivas, que son estas cositas de aquí. Son como unos cuadrados encuadrados, que es un subtexto dentro del texto, que cada vez que modificas el formato, se te descontrola por completo, ¿no? Y hay que volverlo a ubicar manualmente en el párrafo donde va. Y además de eso, también inserta dentro de su narrativa, ese es un libro filosófico teórico alrededor de la imagen, también inserta estas, ¿cómo se llama cuando es de otra persona y inserta citas textuales de otros autores, de otras personas, ¿no? Y así está casi cada página. El trabajo que se hizo alrededor de este libro sí nos aventamos unos 2 meses y medio, casi 3 meses, desde que lo revisamos, hizo la revisión ortotipográfica y eso, se le mandó a él, ese es el primer borrador maqueta, lo aprobó, hizo modificaciones, luego se hizo otra, y en fin. Esta conversación que se hace entre el editor y el escritor, creo yo es para mí de las partes más interesantes del proceso, porque es ponernos de acuerdo en cómo va a terminar el libro. Y eso para mí es el acompañamiento que tenemos que hacer nosotros como editores. Él quedó muy contento, la portada será para más adelante la conversación, yo creo, pero sí tiende a ser complejo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo que igual más adelante puedo mencionar, pero para mí es eso, ¿no? Esa conversación que existe entre el editor, el escritor, y lo pasional que puede llegar a ser el trabajar sobre un libro. Porque nosotros lo vemos sencillo, chiquito, ¿no? Incluso hasta económico de leer como este, que te lo avientas unas sentadas o microrelatos en este caso. Y dices, no, pues este libro está muy sencillo para el lector tal vez, pero para el editor y el escritor tiene años de trabajo. Gracias a los dos por sus respuestas. Voy a retomar un poquito de lo que dijeron como para tratar de hilar, ¿no? Menciona Roxana este asunto de un espacio creativo, de la recreación a través de a un manuscrito que vas a acompañar, y pues a mí nos habla de este sentido de manosear. Y me llama mucho la atención como la conversación también, pero se me quedó mucho el asunto de contacto, o sea, cómo nos acercamos a la materialidad de algo cuando hablamos de los procesos editoriales actuales, ¿no? Y también este ojo creativo que aportan los editores y las personas que acompañan a sus editoriales, porque bueno, dentro del mundo de la edición está usualmente como quien tiene el cargo de editor, pero intervienen un montón de personas para que exista un libro, ¿no? O sea, bueno, voy a hablar, por ejemplo, yo corrijo tanto como ortográficamente libros como estilos, y a mí los maquetadores me odian tremendamente porque yo soy la persona que hace este tipo de señalamientos de no, para que se diferencie una cita de un pensamiento de una cita o de una canción o de una carta, pues vamos a usar diferentes itálicas, corchetes, comillas francesas, comillas españolas, las comillas sencillas. Entonces de repente la mancha en la hoja es un trabajo para quien maqueta el libro, para quien tiene que cuadrar todo, ¿no? O también de repente quienes acompañamos con los libros sin pensar tanto como en la impresión y la maquetación, nos ponemos muy creativos y les damos un dolor de cabeza a quien tiene que cuadrar todo, ¿no? Pero al final del día es como ver las posibilidades que te puede ofrecer este trabajo.
Y bueno, una vez habiendo hablado de eso y en ese sentido ya se abrió la puerta para hablar de su trabajo específico en la edición, o sea, Roxana ya me contó un poquito sobre que ella estuvo en algunos proyectos en diferentes etapas de lo que les comentaba que tiene que ocurrir para que un libro llegue a ser, y también me gustaría que nos hablaran así de su proyecto, o sea, cómo inicia a la ciudad de Italia, y también qué géneros que han hecho, o sea, fue algo con un sentido más personal, sigue siendo personal o va a ser hacia el exterior, porque también otra cosa que hay que decir, pues es que el mundo editorial en Latinoamérica, en el mundo general, pero especialmente en Latinoamérica, es difícil tener una editorial, es difícil llevar a cabo libros, sacarlos adelante, pero pienso que también por eso es importante, es decir, no quedarse solo con el negativo de porque es difícil, pues ya no se hace, sino que mejor que existan en nosotras dos personas que sí lo hacen. Sí, no sé si voy a ir directamente a lo que quieras, o seguir el diálogo con lo que decía Anís un poco, ¿no? Y me voy a ir a estos libros en donde la dificultad, bueno, voy a hablar de libros hechos para comunidades indígenas, que esto implica que el conocimiento y la creación no se entiende como una creación individual, sino una creación colectiva. Entonces, por ejemplo, este de Indumentaria Arcaica tiene el nombre de Apolonia. Apolonia es una profesora de la secundaria Tatasí Marracuarí en San Andrés, en San Miguel Huexita, en la Sierra de Jalisco, ¿no? Son minoritarios y entonces ella, ¿qué pasa? Ella es una persona que se dice que tiene el don del bordado, ¿vale? Y que eso qué quiere decir, que ella sueña los bordados, sueña los patrones de bordados, pero esos sueños y esos bordados ella no los considera un conocimiento suyo individual, sino que es algo que le mandan a los dioses y que debe compartirlo con la comunidad. Entonces, cuando el programa indígena intercultural donde yo trabajaba, nos acercamos con ella y le dijimos, a ver, fíjate que para este proyecto tenemos un presupuesto para imprimir un libro, para hacerte un libro a ti, de tu conocimiento. Ahí empieza una discusión sobre a nombre de quién sale el libro, quién tiene los derechos. Nosotros como colaboradores externos que vamos a la comunidad, ¿cómo mantenemos la colaboración de modo que no estropeemos o intervengamos en esta construcción comunitaria, ¿no? Esto es de todos y nosotros no queremos llegar, se supone, a hacer algo que va a afectar a la comunidad y resulta que intervenimos en esta idea del flow comunitario y le damos a Colombia un lugar más importante que a nosotros. Entonces las discusiones alrededor de este libro, este de acá, eran libros eternos, o sea, duramos 3 años para hacer estos libros, además financiamiento extranjero, en el caso de con finlandeses, con la profesión DAF, entonces había que lidiar con los finlandeses que entendieran por qué el libro no salía en 6 meses que ellos querían y explicarles que había que ir a la sierra, dialogar, nadie cosa y que no podíamos simplemente imprimir, ¿no? Más el asunto de la lengua, las traducciones, en fin, una serie de elementos que en este caso, por ejemplo, el libro está en legalitario y pues no lo vamos a traducir. Ok, necesito al menos que los títulos me los traduzcan para hacer un libro, para ordenar el libro. Es un trabajo de diseño. Entonces hay una página española, al final de cuando llegan los de fuera y ponerlos en entonces, bueno, en fin, lo que quiero decir es, creo continuando con lo que decía Aramis del trabajo como actores y esta cuestión de la autoría en determinados contextos, esto se rompe, ¿no? Y tenemos de alguna manera nosotros educados en otra cultura que entender primero, ¿no? Entender que esto es algo comunitario, ¿no? Que esto que sale a nombre de Agustín no es para el profesor Agustín o no es de él, sino para toda la comunidad, ¿no?
Y esto implicaba también, y con esto termino, ya no le nada, pero no importa porque ya tengo mucho, y ahorita, si hay más tiempo, lo digo, ¿no? ¿Qué pasaba con, perdón, me perdí? Bueno, entonces, el libro de Agustín sale a su nombre porque él lo teclea, pero es para la comunidad. Eso implica que esos libros solo se hacen cierta cantidad de ejemplares, 100, 200, pero que se quedan en la comunidad. O sea, estos libros no están en una biblioteca, ¿vale? Los hicimos en el Intenso, Guadalajara, en la Universidad ahí en Guadalajara, pero no están en la biblioteca del Intenso. ¿Por qué? Porque esto es de las comunidades y está para ellos. ¿Vale? Están en las bibliotecas de las comunidades, están en las bibliotecas de las escuelas de las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? También no es un libro pensado para comercializarse. El cuidado es extremo y sí, nos pasábamos 3 años, ¿no? Tardamos en leer este libro. Desde que el profesor nos llegó con un cartón, miren, yo escribí esto, lo digo mucho. Pues hay que hacer un libro al profe, ¿no? Y ya, reunirse, viajes, ¿qué dice ahí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiere ilustraciones? ¿No quiere ilustraciones? Etcétera. Entonces, bueno, como para condensar un poco y ver ampliar este universo. Muchas gracias. Y pues sí, en un momento nos sonará de agradecida, pero justo pienso que este tipo de proyectos editoriales le hacen frente a, pues sí, ¿no? A la imprenta, a este capitalismo editorial que de repente un libro tiene que salir porque tiene que salir, no importa si no es o si no se respetan los derechos de ciertas personas. Y me parece que los trabajos así son muy, muy valiosos. Y justo, pues es humano también esa idea que comenta a mí sobre esta conversación que tiene que existir con la persona, tanto en este sentido, pues si es algo colectivo, es algo comunitario, pues la conversación se extiende ya no solo a una persona, sino a varios. Sí. Bien. Letra Editorial se fundó en el 2024, en febrero del 2024, en el cual tenemos 2 años trabajando. Nace como una inquietud personal. Tuve el honor en el 2023 que sí me publicara una novela, La Fragata, ¿no? Fue una experiencia inolvidable para mí, y parte de aguas en mi vida, ¿no? Y a partir de ahí dije, bueno, me gustaría darle una segunda vida a mi novela, ¿no? Porque sabía que, como dice, iba a durar 1 año. Afortunadamente no ha sido así, todavía seguimos moviendo el libro, lo he visto por ahí. Y la editorial la fundé, según yo, para hacer una segunda versión de La Fragata, y eso era que no hago eso, pero ya hicimos 40 libros más, así que creo que salió mejor la idea de lo que esperaba. Entonces, de esa necesidad surge Radio Editorial, y no sé si verlo como buena fortuna o mala fortuna. Buena fortuna es saber que existen muchas personas que están escribiendo y quieren publicar, pero a la par es mala fortuna porque existen muchas personas que están escribiendo y no hay donde publicar. Aquí en Sinaloa somos contadas las editoriales o las personas que nos dedicamos a ser editores desde una frontera profesional, y puede ser complicado, pero para mí, de hecho, Roxana y yo tenemos una experiencia de hace ya casi 12 años, creo, donde nos encontramos y nos echaron la mano y dijimos, pues nosotros, ¿no? Y nos juntamos varios escritores que hoy en día ya tienen pluma fuerte, como por ejemplo Fernando Larriba, que nos acompañó en su momento, Roxana, un servidor, y Paulina, nada, no le siguió con la escritura tanto, pero le siguió también Roberto González, y bueno, varios nombres, Noé, que es poeta, Noé, ahí aparece también en el libro. Entonces esa inquietud, yo creo que une nuestra amistad entre Roxana y un servidor. Ahora nos toca estar presentando aquí nuestros respectivos trabajos. Sobre Letraria, hacemos mucho convocatorias a nivel nacional y en algunas cuales las hemos hecho a nivel internacional.
Hemos logrado convocar escritores, además de México, de España, Cuba, Colombia, Chile, Perú y Argentina. Y hacemos este tipo de trabajos como Brevedades, que es un compendio ontológico de diversos autores. Esta convocatoria se lanza a través de internet y quien guste participar pues envía su libro y inicia el proceso editorial, ¿no? Nos preocupa mucho darle vida y voz a algunos géneros que a veces es difícil encontrar. En este caso traje este de teatro, donde son obras de teatro cortas, ¿no? Son varios autores también que están presentando sus obras, pero también tenemos dos antologías alrededor de guiones de cine, por ejemplo, que creo yo, mi pasión por el cine me inclinó a hacer esas convocatorias, sin saber yo lo complicado que es maquetar un libro lleno de guiones, porque es muy específico la tipografía, el punto y el orden de las cosas. Y hemos tenido también la fortuna de tener autores como González Isaí y como Ángel Santamaría, con este libro de cuentos. Es bilingüe, está escrito en inglés y en español. El autor es mazatleco, pero él vive en Suiza. Y la relación con él fue muy interesante porque las reuniones que teníamos para platicar sobre el proceso del libro era a la 1 de la mañana. Yo me tenía que dormir tarde, él se tenía que levantar temprano para tratar de encontrar un horario donde pudiéramos conversar porque él estaba a medio mundo de distancia, ¿no? Entonces, tenemos esos libros que creo yo hacen un panorama de lo que el letrario intenta hacer. Tratar de arriesgarse por propuestas que pueden ser no comerciales, como en el caso de los guiones de cine, ¿no? Que es un género muy de nicho para ciertas personas, ciertos lectores, ciertas personas interesadas en producción de cine, por ejemplo, o arriesgarnos con propuestas como la de La Luz y el Paraíso, que es una mezcla de géneros muy interesante, con dificultad de maquetación y de edición, pero que nos ha aportado bastante esta amistad que se genera también entre el escritor y el editor, ¿no? Tal vez yo no estuviera aquí si en su momento Ceci y yo no nos hubiéramos conocido cuando lo de La Fragata, y hemos ya estado en varias ferias de libros juntos, en Los Mochis, en Ciudad de México, en Culiacán, me invitó. Entonces, esta conversación para mí sí es muy importante. El autor no se convierte en un cliente, es más como un colaborador de la persona. Ahorita, por ejemplo, Isaí y un servidor estamos coordinando un libro, una convocatoria para lanzar un libro de artículos académicos, teórico-científico, sobre política. Estamos tratando de traer autores de diferentes universidades. Ya se han sumado gente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Universidad Nacional de México, de la UABC, de Colombia. Ahí vamos poco a poco trabajando. Y todo eso nace a partir de, nadie me ha querido publicar esto, échame la mano, ¿no? Creo que esa parte es muy importante rescatar, esa reciprocidad. Tanto el autor aprende del proceso editorial como nosotros aprendemos de las diferentes necesidades que pueden llegar a tener los autores dependiendo de sus textos. Porque créanme que cada autor es todo un mundo distinto, con diferente tipo de trato, ¿no? Desde aquellos que te dicen que sí a cualquier corrección que le hagas, cualquier modificación, y te dicen que sí sin pelear nada, o hasta tengo una autora en un compendio de cuentos como estos dos. El cuento era de 5 páginas, las correcciones que mandó eran de 30 páginas. Así como, no cuadran, ¿no? Porque mandó más páginas. Básicamente reescribió en un solo documento casi todo su cuento porque no le agradó la maqueta o qué sé yo, ¿no? Ese tipo de anécdotas tengo bastantes, y todas me parecen muy interesantes y necesarias, porque así nos ayuda a nosotros también como editorial a crecer y mejorar nuestro propio proceso. Muchas gracias. Y sí, justo creo que llegar a que se publique un libro cuando no tienes como cierto reconocimiento o redes en el mundo de la literatura en México es algo complejo, y las editoriales independientes han estado haciendo un tipo de resistencia ante este sistema de las editoriales
gigantes que acaparan la mayoría del mercado y que hacen difícil que autores noveles lleguen a conocerse o que lleguen a ver su trabajo materializado en un libro. A mí me parece muy interesante que justo Roxana el otro día me mostró esta cronología de cuentos, ¿no? Donde me dice, bueno, sí, es que a mí sí en algún momento estoy en esta antología cuando íbamos iniciando en este mundo de Mazatlan, donde no había que nos hiciera un libro como tal, ¿no? Y bueno, entonces, antes de saber si una de las personas de allá tiene alguna pregunta, pues a mí me gustaría conocer ahora, pues como ya lo adelantó Aramis, él inicia porque pues, publicó un libro y quería hacer una revisión de su novela. Los dos escriben, ¿no? O sea, Roxana es poeta, bueno, también escribe otros géneros, y puede que ahorita no diga no. Puede que ahorita no diga poesía. No me identifico con eso. Pero además de este trabajo editorial, ambos son escritores, escriben, tienen un contacto cercano con la palabra. Considero que también por eso son tan sensibles a esta conversación que existe con las otras personas que se acercan con sus libros para poder verlos materializados, ¿no? Entonces, el asunto acá es, pues a mí dice que no lo han completado, ya no saben nuestra respuesta, pero acá enfrente tenemos un libro de Rox. Me gustaría hablar sobre esto, ¿no? La autoedición y autopublicación, que en algún momento, y afortunadamente en este momento de la historia de la literatura, ya se está viendo como una forma de hacer la revolución en el mundo editorial, porque en algún momento también se veía como, bueno, si te autopublicas es porque nadie quiere publicar tu libro, y por ende quiere decir que es malo, ¿no? Cuando eso no tiene sentido alguno, porque imagínense lo importante que tiene que ser para ti tu libro para que dediques horas, años a poder verlo por ahí en el mundo. Y bueno, y también me gustaría hablar un poco de los formatos que no son como tal libro, sino que son fanzine, plaquet, los libros de artista, o sea, que se salen como del formato tradicional del libro y que también las editoriales independientes tienen como esta mayor libertad para poder aventarse a este tipo de ediciones que suelen requerir un trabajo más libre con las capas al momento de sí, y bueno, además del asunto de escribir y que eso hace que a mí me interese el libro como formato, creo que mi línea sociológica y en ese sentido estas experiencias me llevan a que cuando yo pienso en hacer mi editorial, Alga de Ciudad, lo que pienso es, ok, este es el formato que se me ocurre, un acordeón. Y luego el formato resulta que mide más de 2 metros. Lo que pasa es que para hacer la portada y la contraportada un poquito más gruesa, lo doblé y lo pegué. O sea, aquí no hay, es una sola tira, no hay un corte, no hay un pegado, y la imprenta pues no me quería hacer. Digo, me fui a 3 y no de amor. ¿Por qué? Porque salía muy claro, ¿no? Esa era la razón. Entonces, eso implicó no solo autoeditar este libro, sino también imprimirlo, doblarlo y armarlo yo. Entonces, le pedí el plotter a mi papá, que es arquitecto, y imprimí en la casa. Durante un verano, mis papás me vieron doblando y pegando, y me decían: Rox, tienes que pensar en proyectos que sean económicamente viables. Pero esto no, pero además, claro, para que ese doble salga exacto, yo arruiné como 100 libros para dejar 100 que se vieran así como ¿verdad? Entonces, además, entonces, bueno, y yo sostengo que es un libro, ¿verdad? Le saco un ISBN, ¿no? Si se meten muchos datos son incorrectos, porque yo lo saqué con los datos de una imprenta que me dijo que me iba a imprimir los libros. Y
y que luego se echó para atrás, pero bueno, tiene ISBN y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo inicio la editorial con mi libro? Pues simplemente por no meter a otra persona en el atolladero de la experimentación. Pero luego, y no he sacado otro libro por lo que necesito convencer, si alguien aquí está, si lo logro convencer, a alguien más, porque digo, es que en verdad no se me antoja hacer otro tipo de libros, entonces más bien tengo que convencer a alguien de que se anime a entrar en este modo de experimentación y que acepte la incertidumbre que va a suponer esto y que acepte que a lo mejor no vamos a ganar dinero. ¿Vale? Entonces, desde ahí podríamos partir y yo estoy dispuesta a hacer algún otro libro si alguien se anima. Para mí, creo que ese ha sido lo que me ha detenido. Como no he querido prometer cosas que no me va, no puedo. A lo mejor me acostumbré con este proyecto que hubiera libros que duraban 3 años en hacerse. No sé, no lo sé si esto me malcrió, ¿no? Me generó eso. Bueno, y entonces, claro, yo estudié filosofía y ciencias sociales, y esto me lleva a que yo en la facultad veía fanzines, gente con fanzines, ¿no? Y yo es claro, ¿por qué tengo que esperarme a que alguien me haga mis libros? Y de ahí también surge la editorial, Ana de Ciudad. Yo quiero tener como persona creativa, como decía alguien, y como entiendo esto como un proceso creativo de intervención en la realidad para que algo exista, pues yo quiero estar. Soy muy obsesiva, pero sí puedo trabajar en equipo. Quiero pensar, sí, ok, ya me confirma que Confirmo obsesiva. sí. He trabajado contigo y... Le iba a decir a la vez, se hace que yo soy esa del cuento de 30 páginas. No. Porque... podría ser. Sí fue la que más mandó correcciones cuando hicimos retazos, eso es cierto. Me identifico. Pero No, me organizo porque... sí. serio. Me doy el lujo porque me doy muchos lujos, yo sé que es un lujo de decir, no quedó como yo quiero, no va a salir así. Y creo que, pues ese es mi modo, ¿no? No digo que sea el modo que tengo que ser, el mundo funciona diferente, me puedo dar ese lujo por lo pronto, a lo mejor no podemos dar ese lujo en conjunto y estaría también invitados están. Alga Ciudad sigue, o sea, sigue ahí, sigue la editorial, está formalmente constituida, hay un pago de una contadora, está todo ahí, ¿no? Ahora falta esto de la tribu, sacar una convocatoria, pero desde esta posición, ¿no? Va a haber mucha incertidumbre. Entonces, creo que no he logrado encontrar las palabras para ese tipo de convocatorias, pero bueno, una convocatoria que diga, ¿quieren que su proceso editorial esté lleno de incertidumbre y no tener esperanza de ganar un solo peso con su libro, no venderlo y pasársela muy bien en el proceso o muy mal? Pero bueno, yo voy a resumir mi libro. Sí, exacto. Pero tendría que ir acompañada de un video del libro, porque si no, además de la convocatoria. Bueno, aunque hay personas que sí van a estar dispuestas, estamos seguras que vamos a ver pronto Alga de Ciudad, o en 5 años, con otro libro. Con otro libro, y exacto, un libro muy bello, o sea que además de que los poemas son muy interesantes, la construcción del libro como objeto es interesante. Yo recuerdo la primera vez que lo vi en minería que dije, mira qué bonito, o sea, me encantó, o sea, hasta desde el asunto, desde la liga que trae afuera el libro, que creo que pero bueno, antes de cederle el micrófono a mí sería
donde pueden conocer el trabajo, que están en redes, están en redes. Bueno, ya sabemos acá que la convocatoria todavía no se saben las palabras para mi nombre, pero en el caso tuyo, Arami, se va a ir. Yo recuerdo en algún momento haber visto convocatorias, ya después no sé si tienes en este momento cuáles son los planes a futuro para la editorial. Y bueno, ya después de eso sería las personas que nos acompañan a alguna pregunta. Antes de responder esa que es muy fácil, mencionó Roxana y se decía dos cosas que me gustaría abordar rápidamente. La primera es perderle el miedo a no ganar dinero con el libro, ¿no? O sea, no hacerte millonario. Eso es algo tan interesante e importante porque uno siempre cuando está escribiendo en la soledad de su cuarto o en la soledad del café sueña con convertirse en millonario, que va a venir la HBO a comprarme los derechos de mi libro y hacer el próximo Juego de Tronos o la próxima Crepúsculo y cosas por el estilo, ¿no? Y la realidad resulta ser mucho más triste que eso. Buscar dónde publicar un libro puede llevarte años por completo. Se mencionaba sobre la autopublicación. Me gustaría abordar ese tema, lo siento, bien delicado, porque hay gente que cuando escucha la palabra autopublicación, basura, no sirve, eso no es el modo de hacer las cosas. Pero grandes autores lo han hecho, así empezaron mucho, ¿no? Se me viene a la cabeza Edgar Allan Poe, por ejemplo. Él mismo creo que fundó su propia editorial para publicar sus propios libros. Entonces, yo no veo mal el trabajo de Roxana, al contrario, cuando me lo regaló, afortunadamente tengo una de las copias, no sé cuántas hiciste en su momento, pero estoy esperando, yo tengo bien cuidado, esperando pacientemente que cueste millones más adelante. A mí me encantó el libro, se me hizo cómodo de leer, se me hizo una propuesta muy interesante, no es algo que se ve en todos lados, y sí me pregunté, ¿te habrá conseguido quien me imprimiera este libro? Pero ya no hubo chance de preguntarte, después se me olvidó y hasta ahorita que ya responde que fue con un plotter. Órale, qué chido. Sí, porque el formato es muy complejo de imprimir. Ya me imagino a ti haciendo tiras de un lado y luego volteando la hoja para imprimir el reverso y que todo lo cortara bien. No, está doblado medio. Es decir, eso está doblado a la mitad. Ok. Entonces era una hoja así y yo la otra. O sea, la hoja del plotter a la mitad y luego doblada. Ok. Ya más o menos sí. Ya se hablado pues eso, ya estaba creo que no probé. Luego hago otra copia. Vamos a hacer uno más para grabar el proceso de hacerlo. Lo transmites, monetizas y ya tienes para el siguiente libro. Bueno, la autopublicación, hoy se maneja también, se maneja autopublicación, crowdfunding o la coedición y luego lo que le llaman la edición clásica, ¿no? Para mí cualquiera de los tres formatos es válido siempre y cuando el autor esté seguro de su propio trabajo y encuentre a más personas que confíen en dicho trabajo. Vaya, si te vas a autopublicar un libro, adelante, puede ser el primer paso a una vida de un gran escritor o escritora. Si vas a buscar coedición, ¿cómo funcionan las coediciones? Son similares, por ejemplo, a esta convocatoria. La convocatoria se lanza y luego entre todos los autores hacemos una vaquita o una cooperacha, dependiendo de la convocatoria del texto. Por ejemplo, para esta semana no fueron 400 pesos por autor, pero 400 pesos por autor para 10 personas no alcanza para sacar el libro. De todas formas, la editorial pone la otra mitad, ¿no? Así se trabaja la coedición. Y luego la edición clásica, que es la que todo el mundo soñamos, ¿no? Escribo un libro, toda la gente se pelea por mi libro y luego me pagan por mi libro y me vuelvo famoso. No, no es cierto. Antes de dejarlo, voy a ser famoso, pero tú no aportas dinero, pero tampoco pagas para que te paguen. De lo que la editorial dice, me lo voy a jugar con tu propuesta, con tu texto, ¿no? Esos formatos son muy interesantes. Sobre dónde encontrar. En el caso de Letraria, nos pueden encontrar en redes sociales e internet. Nuestra página es www.letrariaeditorial.com. Las redes son Letraria Editorial
Instagram, Facebook y YouTube, que es donde subimos las presentaciones. Y ahí pueden encontrar las convocatorias. Actualmente hay 2 convocatorias abiertas. Acaba de salir hoy una que se titula Heridas Abiertas. Son textos que buscan encontrar ese apartado del dolor humano, del incómodo, de lo profundamente personal, que puede llegar a ser pasional, que puede llegar a ser aterrador, que puede llegar a ser, siempre y cuando sea demasiado íntimo la narrativa, entra dentro de esta convocatoria que la convocatoria se llama Heridas Abiertas. El libro probablemente tendrá otro nombre, eso lo determinamos una vez que llegan todos los cuentos y vemos qué fue lo que evolucionó la convocatoria, porque a veces en una ocasión mandamos una convocatoria para crónicas y nos llegaban puros cuentos, entonces bueno, tuvimos que modificar al final la publicación, ¿no? No sé, a lo mejor la convocatoria estaba mal escrita. Y tenemos también la convocatoria de cartografías de lo político, es decir, hasta junio. Esa es para académicos. Si tienen por ahí un ensayo o un artículo académico, lean la convocatoria, son más extensos, con un cuento, con mayor trabajo de investigación, y la temática ahí viene dentro de la convocatoria, ¿no? Para que guste participar. O para que guste acercarse a revisar sus textos. Nosotros sí respondemos a todos los correos. Lo digo porque yo he mandado más de 30 editoriales mis textos, y a veces ni te responden, y a veces ni te saludan, o te dicen respondemos dentro de 8 meses. En nuestro caso, uno de los compromisos que tenemos en Letraria es todo el que nos mande recibe su dictamen, y tratamos de hacerlo en un lapso correspondiente al número de páginas, un número de palabras, ¿no? 2 3 semanas, un mes y medio. Dependiendo del libro tardamos, pero procuramos siempre responder a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos, ya nos dijiste que no va a haber más, pero las páginas, etcétera, ¿dónde te pueden encontrar? Y a ver si a alguien le interesa la incertidumbre. Puede que te diga. Bueno, está en Instagram la página de Aldea de Ciudad. Ahí pueden escuchar también algunas conversaciones alrededor del libro y de la editorial para que sepan un poquito más. Y pueden buscarme en mis redes personales, Roxana Chamán con X, en Facebook, en Instagram, y bueno, por ahí estoy. Antes de despedirnos, ¿alguien, las personas que nos acompañan, tienen alguna pregunta? Yo tengo dudas. ¿Cómo es el proceso de distribución, ya que tienen sus libros publicados? Sí, es algo complicado. En mi caso, bueno, me sumé como autora sinaloense a esta feria del libro de minería, como por invitación del Instituto Sinaloense de Cultura, digamos, un poco en vínculo con ciertas instituciones, y la otra en mis andares personales, ¿no?, que implican tener un vínculo del otro lado del mundo. De hecho, este libro tiene fotografías de Cádiz, de un fotógrafo de Cádiz, Antonio Díaz, también de Paulina Nava, de Acuerdo Nacional. Entonces, mandé algunos libros a Cádiz para que se distribuyeran en España, pero a un nivel pequeño, ¿no? Eran 100 libros, 100 nada más, ¿no? Entonces, realmente no se pensaba en una distribución de librerías ni nada por el estilo, ni siquiera da para tener un ejemplar en cada una, ¿no? Entonces, era más una cuestión de presentar el libro también, y en las presentaciones con personas conocidas. Envié algunos libros a Inglaterra, digamos. Contacté, como era el primer libro, contacté a personas que son amistades, pero que están no diría que en el negocio editorial, sino más bien en el trabajo de escritura, o sea, que son escritores, poetas, y les envié el ejemplar. Eso es lo que hice, mayoritariamente pues, fue un regalo, ¿no? También se hizo otra lectura que es Mazatlán, colectiva, también ahí llevé el libro. Entonces, digamos un poco en este caso conjunté lo mío personal con el libro, ¿no? A lo mejor yo digo otra cosa, pero ya no, ahorita no tengo ya ninguno. Bueno, este mío, pero no tengo otro, entonces pues no podría venderlo. ¿Cómo que digo?
Ajá, y sí, es una dedicatoria para mi padre este libro, o sea que, bueno, sí, prácticamente lo tengo. Me encantó que yo, a mí se me hace que no estoy bebé. Bueno, nos quiero resolver esa definición. Sí. Es una muy buena pregunta. Voy a contar una experiencia que tuvimos. Cuando recién empezamos con editorial, pues rápidamente, ¿no? Yo me fui campante y seguro de mí mismo con distribuidoras o librerías como Combi, por ejemplo. En Combi ahorita tú si vas, no vas a encontrar el de Grietas Invisibles, porque lo tienen en el segundo piso, escondido ahí hasta el fondo. Entonces mejor pregunta por el libro y entonces sí lo van a sacar todo polvoriento y te van a decir, ¡ay, aquí está la venta del libro! Grietas Invisibles, ¿no? Entonces, de entrada, hacer ese proceso para que aceptaran ese único libro que tenemos en Combi fue complejo. Ponen un montón se me borró la palabra, de restricciones, requisitos, un montón de requisitos que van desde cuestiones legales, de contabilidad y de administración, y te hacen firmar un montón de documentos, y luego te exigen que por libro son mínimo, algunas no todas, pero al mínimo a veces piden 40, 50, 60 ejemplares, y para una editorial independiente o pequeña, donde ya tenemos un poco más de capacidad, pero en aquel entonces que Grietas Invisibles, que era el segundo o tercer libro, si mal no recuerdo, nos pidieron 40 ejemplares y si nos quedamos, vamos a arriesgarnos, ¿no? Pusimos más dinero en la editorial y ahí sí, esperando que se compre. Cada mes llega, se ha vendido 0 libros del libro, ¿no? Gracias. Pero ahí está, no puedo presumir que tenemos un libro en Combi. La distribución es difícil. Todo el mercado editorial en México y en el mundo, yo creo que es casi todo en cualquier otro tipo de empresa. O sea, llegar a las grandes ligas son un montón de escalones los que hay que subir. Entonces, optamos por otros medios. Optamos por librerías también independientes y librerías de nicho. Por ejemplo, en la Casa del Caracol encuentras varios de nuestros ejemplares. En Ciudad de México, Isaí de hecho fue quien nos ha ayudado a tener en 2 librerías muy pequeñas cerca de la UNAM, ahí hay otros cuantos de nuestros libros, y buscamos de manera física hacer la distribución de esa manera. Hasta hace poco en la cafetería también encontrabas toda la colección de libros, ya afortunadamente cerró. Uno de los medios principales que nosotros usamos para distribución de libros físico y digital es Internet, redes sociales, plataformas como Amazon, directo del sitio web, Google Play Books, Kobo, ya estamos en librerías Gandhi también, nada más en digital, no en físico, todavía no llegamos a ese punto, pero vamos viendo cómo hacer la distribución. Otro modelo que también usamos bastante es, nosotros ayudamos en la medida de lo posible a los autores, ¿no?, que participan en los libros y eso. Por ejemplo, Isaí ayer acaba de presentar el Festival Internacional del Imagen, no recuerdo el nombre completo, se llama FIM 2026, acaba de presentar el libro por invitación. A veces también, para tener una buena distribución del libro, los autores y autoras deben de también poner de su parte. Te cuento el caso del profesor Luis Antonio Martínez Peña con sus libros de Sixto Zuna, por ejemplo. Él ya lleva ahorita entre 150 y 200 ejemplares impresos y vendidos, porque nada más los manda a imprimir cuando ya los tiene vendidos. Porque resulta que con un Cuchupetas, o sea, es Cuchupetas el de la reunión, así, es pariente lejano de Sixto Zuna y dice, ¿sabes qué? Si vienes y me compras un pescado, te regalo un libro. No, vayan a comprar un pescado para que le regalen un libro de Sixto Zuna, para que a Luis Antonio, que fue quien hizo el trato, venga y me diga, vamos a imprimir más ejemplares. Es que explico cómo uno mismo tiene que a veces promocionarse. Cuando imprimimos, y sí estuvo bien, imprimimos la fragata, me dijeron, 200 ejemplares, fuchi. Y ya me dejaron llegando a la nación. Y esos 200 ejemplares, ahí estuvieron en la casa. Si yo como autor no hubiera buscado, ellos obviamente me llevaron a la Ciudad de México, me dejaron muchos, ¿no? Donde 2 o 3 personas compraban el libro, pero no vendí 200 ejemplares en esos viajes.
Entonces me sigo visitándome acá en la universidad, con mis amigos, en redes sociales, creando eventos, ¿no? Cuando se nos acercan autores, autoras, y nos dicen, oye, queremos presentar el libro, hace poco de hecho ayudamos a un autor en Ciudad de México que quería presentarlo en la librería El Péndulo, era uno, yo no recuerdo, y le hicimos cartas, hicimos los contactos, al final no se pudo, no me dijo por qué, pero la intención siempre está de ayudar a promover y distribuir los libros. Cuando hablamos de distribución, no es nada más ponernos a la venta en plataformas y eso, sino buscar la manera de llegar a más público. Así tengamos que ir por nuestra propia mesa Villa Unión a vender ciertos libros, que sí lo hicimos. Es que ahora que hablabas pensaba, claro, en la experiencia de esta revista que se hizo colectivo, que es otra forma también de hacer libros. A ver, bueno, creo que todo el trabajo del libro es colectivo, ¿no? Pero en este caso no pretendíamos más que somos un colectivo y queremos trabajar en una revista. Y claro, nosotros imprimimos 1000 ejemplares y nos repartimos por casas y además distribuimos en Guadalajara en librerías y en cafés literarios que los damos a consigna. ¿Cuándo volvimos a ver esta revista? ¿Cuándo volvimos por el dinero? Nos salía más caro dar una vuelta cada mes, cada 15 días para revisar por todo Guadalajara, que dejarlas ahí y que se las llevaran. En el caso de estos libros de pocos ejemplares, pues se van a mover de mano en mano, con voz. La editorial te pide un porcentaje alto de la venta, del costo del libro. Entonces tú decides, lo sigo dando al precio, que ya lo doy, que como yo lo tengo que costear como editorial independiente, me sale caro. Es decir, yo puedo comprar un libro financiado por el gobierno de 50 pesos de poesía, un buen libro que ya pasó por un montón de procesos, que está impreso muy bonito, ¿no? Porque ya tiene toda esta cadena conocida, el financiamiento, etc. Y yo esto lo tengo que dar en 200. Y además subirle el 40%, porque la librería necesita ese nadie lo va a comprar. Entonces, ¿qué hago? No, pues le bajo el precio, ¿no? Para que lo den al mismo. Y además no te hacen las presentaciones del libro, sino que tú mismo las tienes que costear. Entonces hay una serie de gastos que dice uno, no me compensan, ¿no? A este nivel no. A lo mejor acá, bueno, yo quiero pensar que en algún momento hacia allá se dirigen, ¿no? Ustedes retratan, ¿no? Porque bueno, si ya en 40 libros en 2 años, muchísimo trabajo. Eso implica, bueno, queremos pensar que hacia allá que va a ser posible esto, ¿no? Hay ferias de libros independientes alrededor de México, hay una agenda que puede seguir generando, de todos modos, con recursos que hay que tener que salir de algún lado, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acceder a lo mejor a estos fondos, ¿no? Les decía en el caso de estos libros que se financiaban con dinero de ONGs internacionales y que eso permitía que el financiamiento que puede dar una ONG en Finlandia, pues para nosotros es muchísimo, ¿no? Y nos sirve para hacer un montón de cosas. Entonces, sí, por ahí me queda pensando lo de la distribución. Ahora, debo decir que dejé mi plaquet en la Casa del Caracol y me pareció muy bueno su sistema, muy claros con cuándo vas a recibir, muy claros con cuándo necesitas que hacer y muy rápidamente fui, ya se vendieron, esto te corresponde, o sea, totalmente transparente, ¿no? Sí recomiendo esa librería, pero recomiendo ese trabajo. No hubo, incluso los cafés nos pasaba de llegar a preguntar por la revista, ay, no sabemos, por ahí deben de estar, oye, pero no las veo, no, pues quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí uno siente como, ay, pues ¿qué hago, no? En fin, por ahí.
gracias a Miss Roxana por este conversatorio. Esperamos seguir conociendo su trabajo, tanto como editores como escritores. Ojalá pronto ver más de todo lo que hacen. Sabemos que el panorama editorial en el mundo brilla un poco, cada vez una editorial independiente aparece, y esperemos que las de ustedes sigan viviendo y no se apaguen, aunque en años para publicar o publiquen 40 2 años, que es un buen trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a las personas que nos acompañan, no se vayan porque viene un conversatorio sobre literatura latinoamericana de la colección 25 para 25. Y bueno, ahí tengo los libros que les vamos a donar. Y bueno, les despedimos con un aplauso a Rosia.